Vamos a estudiar la ejecución del crédito prendario. Cuando estudiamos los títulos de ejecución del artículo 377 del Código, vimos que uno de ellos es el crédito prendario inscripto, en el que el deudor haya renunciado a los trámites del juicio ejecutivo. Entonces, en primer lugar, lo que se impone es ver cuál puede ser o cuál es el objeto de un proceso de ejecución de este tipo. En principio, la pretensión es la satisfacción de un crédito, con la particularidad de que ese crédito está garantizado con una prenda y que además esa prenda debe estar en primer lugar inscripta y en segundo lugar que en ella se haya pactado la renuncia a los trámites de juicio ejecutivo mediante, es decir, cómo se satisface ese crédito, mediante la realización coactiva o forzada del bien prendado y eventualmente de otros bienes con un límite o un tope en la ejecución, que es el importe del crédito que se garantizó con esa prenda. Bien, si nosotros miramos un poco más con profundidad, vemos que en nuestro sistema, desde el punto de vista sustantivo, hay por lo menos dos grandes tipos de prenda, con lo cual eso deriva en una multiplicidad de vías para llegar a la satisfacción de ese crédito garantizado con hipoteca. Nosotros, desde el punto de vista sustantivo, tenemos que la prenda puede ser con desplazamiento o sin desplazamiento. La prenda con desplazamiento es cuando el bien prendado, el bien que se da para garantizar el crédito o la deuda que asume el deudor, queda en manos del acreedor, o sea, va, mejor dicho, a manos del acreedor. Por eso allí está representado con un deudor diciéndole adiós al bien prendado. Esta prenda con desplazamiento está regulada en el Código Civil en el artículo 2292 a 2321. El otro tipo de prenda es aquella en el cual el deudor no se desprende del bien que da en garantía, sino que, digamos, queda en su poder ese bien. Esta prenda sin desplazamiento estaba regulada originalmente por varias leyes según cuál fuera el bien que se daba en prenda. En el año 18 se había dictado una ley que regulaba o regía la prenda referente a bienes muebles vinculados a la actividad agraria o industrial, maquinarias, etc. En el año 28 se reguló la prenda de vehículos automotores y otras máquinas y aparatos que se vendían en el comercio, con toda una, limitación en cuanto a quién podía dar en prenda y por qué concepto, o sea, qué tipo de crédito garantizaba, no era para cualquier crédito. Que esta ley de vehículos automotores luego fue modificada en el año 57 y en el año 87 se había regulado la prenda de bosques. En el año 2000, nuestro legislador dictó la ley 17.228, que es, digamos, la que regula la mayor parte de prendas que existen hoy en nuestro comercio jurídico, que regula la prenda sobre bienes registrables, tiene la limitación, o sea, prendas sobre bienes que son pasibles de ser registrados en registros públicos, por ejemplo, un automotor, etc. Bien, decía que esta ley 17.228 derogó todas esas otras leyes, la de prenda industrial, la de automotores y la de bosques. Esto es en materia de regímenes sustantivos. Lo que pasa es que eso repercute en lo que viene a ser, digamos, el esquema de proceso cuando ese deudor no satisface la deuda, cuando el acreedor tiene que ir a la realización forzada para poder satisfacer su crédito. Y entonces tenemos que en el caso de la prenda con desplazamiento regulada en el Código Civil, lo primero que hay que analizar es si hubo pacto de que la ejecución fuera extrajudicial o si no hubo pacto. Evidentemente, un acreedor que le dan la posibilidad
de que la ejecución sea extrajudicial, va a pactar la ejecución extrajudicial, no va a quedarse de brazos cruzados esperando a ir a gestionar todo un trámite que, como vamos a ver ahora, se discute si es un camino corto o un camino largo. O sea que, en principio, es darle pensar que si la prenda es con desplazamiento y se regula por el Código Civil, la mayoría de las situaciones que pudieran darse en la práctica son de ejecución extrajudicial, o sea, una ejecución de tipo administrativa. En cambio, si no hay pacto, esa ejecución va a tener que tramitarse ante sedes judiciales y aún así, tramitándose en sede judicial, hay una gran discusión doctrinaria respecto a cuál es el procedimiento a seguir. La opinión mayoritaria es que en estos casos de prenda con desplazamiento hay que ir primero a la vía del juicio ejecutivo, siempre y cuando ese contrato de prenda reúna las condiciones para hacer un título ejecutivo, y luego que se obtenga la sentencia en ese juicio ejecutivo, ir a la vía de apremio, pero el título en la vía de apremio va a ser la sentencia de condena en el juicio ejecutivo. Minoritariamente se entiende que la ejecución forzada de una prenda con desplazamiento, la vía para, digamos, a transitar es la vía de apremio directamente. Siguiendo, digamos, con un esquema de presentación de la complejidad del asunto de este tema, es que analizar o tratar las prendas sin desplazamiento, o sea, cuando el bien queda en poder del deudor, o del dador, porque el dador puede ser una tercera persona, no necesariamente es el deudor el que garantiza con prenda de un bien de su propiedad. Puedo yo constituir, suscribir un crédito y alguien de mi entorno garantizar con prenda para garantizar mi deuda, ¿verdad? Bien, entonces estas prendas sin desplazamiento hay que distinguir si esa prenda está inscripta o no está inscripta, porque esto repercute, por lo menos en lo que se plantea a nivel de discusión doctrinaria y jurisprudencial, cuál es el camino a recorrer para poder satisfacer a ese acreedor si el deudor no cumple voluntariamente. Según una parte de doctrina y jurisprudencia, si la prenda es sin desplazamiento y no está inscripta, hay que seguir el mismo camino que entendía la opinión mayoritaria con respecto a una prenda con desplazamiento, que era el juicio ejecutivo y luego la vía de apremio. Otra parte de la doctrina entiende que si esa prenda no está inscripta, no está privilegiada, entonces, es decir, si no está inscripta, no está en principio regulada por la ley 17.228, pero la otra parte de la doctrina entiende que igualmente se le aplican las disposiciones de la ley 17.228. Y la situación más simple y probablemente la de mayor incidencia a nivel práctico es la de la prenda sin desplazamiento inscripta, cuya ejecución va a ser la ejecución prevista por la ley 17.228, que en subsidio se le aplican las normas del Código General del Proceso. Les llamo la atención en cuanto a que si uno estudia el material que hay disponible doctrinario y jurisprudencialmente, a pesar de que se habla de ejecución de prendas sin desplazamiento y en el marco de la ley 17.228 se suele hablar de vía de apremio. Vamos para evitar confusiones a la hora de tener que, digamos, reflejar esto en un trabajo de tipo práctico o evaluación, vamos a tratar de dejar vía de apremio únicamente para aquellas hipótesis en que el trámite se ajuste de principio a fin a lo que regula el Código General del Proceso 377 en adelante, hasta el 396. Entonces, en principio, vamos a decir que la prenda sin desplazamiento inscripta tiene un trámite de ejecución que es el previsto en la ley 17.228, punto. No vamos a decir que es la vía de apremio, vamos a decir la ejecución prevista en la 17.228. En cambio, y porque eso nos va a ayudar a distinguir en las otras hipótesis, en cambio,
En cambio, la prenda sin desplazamiento no inscripta, para los que entienden que no se regula por la ley 17.228, va a ir primero al juicio ejecutivo y luego sí va a ir a la vía de apremio del Código Civil. ¿Por qué? Porque cuando termine el juicio ejecutivo, su título de ejecución es una sentencia. No es el contrato, sino que es la sentencia obtenida en el juicio ejecutivo. Y esto, cuidado, porque no es que simplemente va directo a la vía de apremio o no va directo. La otra posición, digamos, entiende que va directamente, no a la vía de apremio, sino directamente a la ejecución de la ley 17.228. Si ustedes comparan, incluso en la imagen, con la prenda con desplazamiento, en la hipótesis de que no haya habido pacto y que la ejecución tenga que ser judicial, allí la discusión es si primero va el juicio ejecutivo y luego la vía de apremio del 377 en adelante, o si va directamente a la vía de apremio del 377 en adelante. En cambio, en la prenda sin desplazamiento no inscripta, la discusión es si va primero juicio ejecutivo y vía de apremio del 377 o ejecución de la ley 17.228. Acá no se menciona en la otra hipótesis la vía de apremio del 377. O sea, le llamo la atención porque, y entiendo que es muy complicado, digamos, de memorizar o de retener todo esto, pero es importante que sepamos distinguir cuáles son los caminos. Ahora vamos a entrar a analizar entonces las distintas hipótesis. Vamos a empezar con la ejecución de crédito prendario común con desplazamiento. Habíamos dicho que habían dos posibilidades de ejecución en esta prenda común con desplazamiento, esta prenda que está regulada en el Código Civil, que es que haya habido un pacto y entonces se ejecute extrajudicialmente, o que no haya habido pacto y que la ejecución sea judicial. Si ha habido pacto, en el 2308 del Código Civil se establece que un trámite que es muy simple: si el bien es cotizable en bolsa, se le entrega a un corredor para que venda, con el dinero va, paga al acreedor, y si hay sobrante se le entrega al deudor. Si el bien no es cotizable en bolsa y es otro tipo de bien, se le entrega al rematador, el rematador lo vende, en vez de dar un corredor de bolsa se entrega a un rematador, el rematador lo vende, y tanto la cuenta del corredor como del rematador es un justificativo suficiente de lo actuado, y nuevamente lo mismo: si hay sobrante se entrega al acreedor, o si no al deudor. No hay, digamos, chance de establecer medios impugnativos que tiendan a suspender la ejecución, pero sí se habilita la revisión de lo actuado en un juicio ordinario posterior, siempre que no se pretenda perjudicar los derechos adquiridos por terceros de buena fe. En cambio, si no hubo pacto de ejecución extrajudicial, en subsidio dijimos que regía la ejecución judicial de esta prenda con desplazamiento, y que obviamente la norma, el Código Civil, no establece que ha habido pacto, no habla nada del pacto de renuncia al juicio ejecutivo. Entonces la pregunta, y por eso habíamos adelantado que habían dos posiciones, es si se puede ir directamente a la vía de apremio. Reitero, cuando digo vía de apremio digo 377 y siguientes, con la parte, digamos, de fase preparatoria que está regulado antes en el Código. Bueno, mayoritariamente la jurisprudencia y destacadamente el doctor Simón entienden que no se puede ir a la vía de apremio directamente, que hay que transitar previamente por la fase del juicio ejecutivo. ¿Y por qué? Dice, porque el Código Civil, cuando regula la prenda con desplazamiento, no habla nada de que sea con renuncia a los trámites del juicio ejecutivo. Y nosotros sabemos que por el principio de legalidad e indisponibilidad de las normas procesales recogido en el artículo 18 de la Constitución y el 16 del CGP,
las partes, los sujetos de la relación procesal, no pueden renunciar anticipadamente a los beneficios procesales. Y entonces, si el legislador no prevé en la ley que alguien pueda renunciar a un beneficio como es un trámite procesal donde él pueda oponerse, donde pueda hacer contradicción, no puede privadamente en un contrato hacer esa renuncia, y si la hace, esa renuncia es nula por el principio de indisponibilidad de las formas procesales. Esto es, para que ustedes lo recuerden y lo razonen más fácil, como habíamos planteado cuando estudiamos los medios impugnativos. Una cosa es cuando a mí me dictan la sentencia definitiva, por ejemplo, y yo en el acto que dictan la sentencia la consiento, estoy renunciando a apelarla porque la estoy consintiendo antes de que me venza el plazo para apelarla, o presento un escrito al segundo día, al tercer día, diciendo que consiento a la sentencia. Estoy indudablemente renunciando a la apelación, a todo el plazo que me quedaba y al acto mismo de apelar. Eso es una cosa y eso no es una renuncia anticipada. ¿Por qué? Porque nació mi derecho a apelar y después que nació mi derecho a apelar yo renuncio a la apelación. Otra cosa muy distinta y lo que sí está prohibido es que cuando yo conteste la demanda como demandado diga que renuncio a apelar la sentencia definitiva que algún día se me va a dictar. Eso está prohibido. Bueno, el razonamiento que hace quienes dicen que no se puede ir directamente a la vía de premio, el razonamiento obviamente que comparto, es que no se puede renunciar por vía de contrato al trámite del juicio ejecutivo, que esa renuncia privada y no autorizada a texto expreso por la ley, esa renuncia es, digamos, nula. Y en consecuencia hay que ir primero al juicio ejecutivo y después ir a la vía de premio. Claro, cuando llego a la vía de premio, ¿cuál de las numerales del 377 es el que permite el ingreso a la vía de premio? Es el primero, en la sentencia. En la sentencia que obtuve en el juicio ejecutivo. Minoritariamente, y esto fundamentalmente en doctrina es sostenido por los civilistas, entienden que si la ley permite la ejecución extrajudicial, o sea, una ejecución totalmente administrativa, que es, digamos, un grado extremo opuesto, digamos, a lo que es la ejecución judicial, dice, tiene que permitir el grado intermedio, que es, digamos, ir directamente a la vía de premio, ¿verdad? Que es un grado, dice, es otro paso distinto entre la ejecución extrajudicial y el juicio ejecutivo. Pero, reitero, mayoritariamente la doctrina entiende que primero y la jurisprudencia, que es a veces tan o más importante que la doctrina en ciertas áreas, por la incidencia práctica, ¿verdad? Sin desconocer, obviamente, el valor que tiene la doctrina para abrir brechas a nivel jurisprudencial. Primero, entonces, tramitar por esta fase del juicio ejecutivo. ¿Qué tiene de particular o de distinto? ¿O qué comentarios podemos hacer respecto a lo que ya estudiamos en un juicio ejecutivo común con respecto a esta ejecución prendaria? Bueno, la fase preparatoria es la misma, digamos, la trascendencia que tiene de pedir el secuestro, porque estamos ante un bien mueble, ¿verdad? Entonces, la trascendencia para fijar la relación procesal y teniendo en cuenta siempre que si el bien es vendido después que fue prendado, pero antes del embargo, entonces tenemos que promover el juicio ejecutivo también contra el que adquirió ese bien prendado. Respecto a la pregunta de si puede haber embargo, se puede pedir embargo de bienes no prendados, un tema muy discutido, se entiende que sí, que se podría llegar a pedir embargo de bienes no prendados si los bienes prendados no son garantía, digamos, no alcanza para satisfacer el crédito. Ustedes van a ver cuando veamos el tema de hipoteca que esto, digamos, en la ejecución hipotecaria que se sigue por el Código General del Proceso,
se entiende mayoritariamente que si se embargara un bien distinto al bien hipotecado, se estaría renunciando a la vía de ejecución y se estaría ingresando un paso atrás, que es el juicio ejecutivo. Pero acá no habría problema, porque acá estamos en una fase de juicio ejecutivo. Entonces, estando en una fase de juicio ejecutivo, se entiende que se podría pedir el embargo de otros bienes no prendados, ¿verdad? Siempre que el bien prendado no sea suficiente para cubrir el crédito. Luego, digamos, no hay grandes cambios ni modificaciones con respecto a todo lo que ya estudiamos para el juicio ejecutivo, reiterando que no admite casación porque admite juicio ordinario posterior y entonces, una vez terminada esa fase del juicio ejecutivo, se ingresaría a la fase del proceso de ejecución. ¿Qué puntos concretos plantea la ejecución de una prenda con desplazamiento? La pregunta, por ejemplo, de si se puede obviar la tasación. Y esta pregunta es trascendente a nivel práctico porque en la práctica los mayores cuellos de botella en un proceso, en una vía de apremio, son precisamente los que tienen que ver con la tasación. ¿Por qué? Porque normalmente se agrega la tasación como ofrece el código, y se plantea discusión. El deudor o el ejecutado que quiere dilatar discute la tasación del catastro, la tasación del perito, y allí se plantea un cuello de botella. Entonces, es por ahí la importancia de, ¿es posible obviar la tasación? Bien, las dos posiciones. La posición que entiende que no es posible obviar la tasación, porque el Código Civil en el 2307 admite el remate sin base para la ejecución hipotecaria, ¿verdad? Y el 383 del Código también admite que en la ejecución hipotecaria se hayan podido poner de acuerdo el ejecutado y el ejecutante respecto a un determinado valor base para sacar el bien a remate. Imagínense que al deudor tampoco le sirve que el bien se remate a cualquier precio, porque entonces quiere decir que hasta podría llegar a quedar un crédito que no sea satisfecho y van a seguir contra él para cobrar la diferencia, o simplemente que no le va a quedar un remanente para que él pueda, digamos, después de pagar ese acreedor, que le pueda guardar algo, ¿verdad? O que le pueda quedar algo del remate. Entonces, decía, las posiciones, una es que entiende que no es posible obviar, también por el tema de la indisponibilidad de las normas procesales y porque, digamos, el 383 solo se aplica a los créditos prendarios inscriptos. Y nosotros estamos con una prenda común, una prenda que no es inscripta, salvo que sí hagan aplicación de esa parte de la vía de apremio que establece que la tasación no es necesaria cuando las partes se ponen de acuerdo. Y otra parte, la doctrina y la jurisprudencia entiende que sí que es posible obviar la tasación porque el 383 del CGP no distingue si se está refiriendo a título de crédito prendario inscripto o título de crédito prendario o crédito hipotecario, y porque el 2307 del Código Civil impediría prescindir de la tasación antes del proceso. Bien, en cuanto la otra, es decir, ya vimos las dos, la extrajudicial, la judicial. Ustedes vieron que la judicial que acabamos de ver no tiene alteraciones en cuanto al trámite. El trámite es el mismo, un juicio ejecutivo más una vía de apremio. Las que presentan mayor complejidad son la ejecución de crédito prendario inscripto sin desplazamiento regulado por la ley 17.228. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que esta ley abarca aquellas prendas en que la tenencia del bien queda en manos del deudor o del acreedor, ¿verdad? Pero no en manos del acreedor, ¿verdad? Bien, se queda en manos, dijimos, del deudor o del dador. Y puede referir a cualquier bien o derecho que sea identificable. Y entonces, por ejemplo, la ley menciona, vía de ejemplo, los emovientes, los cardúmenes, los productos, los muebles afectados a explotaciones, establecimientos comerciales o industriales, minerales,
plantaciones y cosechas, maquinaria, automotores, bosques, derechos a obtener prestaciones de cualquier índole. Ojo que esto es importante, hay un marco muy amplio de objetos a prendar, derechos de propiedad industrial, bienes incorporales. Entonces, esta ley, la novedad que tiene, es que además extiende esta prenda no solo a los bienes concretos que son objeto de prenda, sino a los frutos que esos bienes pueden producir durante el periodo de la prenda, y a los bienes sustitutos o complementarios, por lo que se habla de una prenda rotativa o prenda flotante. Si prendo 20 vacas, se me mueren 2 y nacieron, se sustituye, digamos, en esos frutos, en esos complementarios o que sustituyen a los bienes prendados. La particularidad de este contrato de prenda es que requiere inscripción y que esté registrado, recogida en un documento público o privado, pero con firmas certificadas. Bueno, ¿cuál es el trámite, digamos, o el régimen de ejecución? El régimen de ejecución lo está regulado en esta ley, o sea, no tenemos que ir a mirar el CGP, está en la ley 17.228. Subsidiariamente, lo que no esté previsto en esta ley, sí lo tenemos que ir a buscar al CGP, al 377 siguientes. Pero en principio, entonces, el régimen de ejecución, la realización forzada va a ser siguiendo lo que el legislador estableció en la ley 17.228. Y lo más relevante es que no es necesaria la renuncia a los trámites de juicio ejecutivo porque la ley lo da por renunciado. O sea, la renuncia ya está en la ley. Dice que todas estas prendas se entiende que el deudor ha renunciado a los trámites de juicio ejecutivo. Y la otra particularidad que tiene en materia genérica, hablando del proceso de ejecución, es que las partes, el ejecutante y el ejecutado, el deudor y el acreedor, pueden pactar, incluso con el dador, si el dador es un tercero, el que digamos se presta a dar la prenda, pueden reglamentar algunos aspectos de esa ejecución, ¿verdad? Bien, ¿qué aspectos se pueden reglamentar? La designación del rematador, o dejar que sea el acreedor el que designa al rematador en lugar de que lo haga el juez, y, por ejemplo, que el remate se haga al mejor postor, excluyendo de esa forma esa parte tan complicada que es la tasación, que se haga al mejor postor. Y le llamo la atención, una cosa es un remate al mejor postor y otra cosa es un remate sin base. Un remate sin base que no tiene precio mínimo, puede salir por $1 a 1.000.000, no sé, de libras esterlinas. Bien, el remate al mejor postor normalmente establece una base, dice, bueno, sobre la base de 1/3 del valor real, del 25% del valor real, del 75%, que es lo que establece la ley, del valor real, y entonces por ahí, de ahí para arriba, mejor postor es el que dé más. Bueno, vamos a ver ahora entonces cuál es ese procedimiento que es para la prenda sin desplazamiento inscripta, y según este parecer también es el mismo procedimiento que regula para la prenda no inscripta. La fase preparatoria es igual, intimación de pago, 3 días, allí no hay, digamos, ninguna alteración. En cuanto a la demanda, hay que recordar que hay que agregar el documento que contiene la obligación, o sea, la deuda, el crédito, y el documento que contiene la garantía. Pueden ser los dos en un solo documento, si se hubiera dado, por ejemplo, un contrato de préstamo y prenda en el mismo documento, o pueden ser documentos independientes. Porque recuerden que puede ser, por ejemplo, un vale donde está el crédito y aparte el contrato de prenda. Digamos, a tener presente que hay que demandar o dirigir esa demanda contra el deudor y contra el dador de la prenda si es distinto, y eventualmente contra el actual propietario si fuera otra persona. Bien, con la particularidad en derecho sustantivo que la ley establece que la venta sin consentimiento del acreedor es un ilícito penal.
En cuanto a la solicitud del embargo y del secuestro, la particularidad de esta ejecución de la ley 17.228 es que si el acreedor pide el secuestro, recuerden que el objeto prendado está, imaginemos la hipótesis más simple, que es el deudor, además es el dador, o sea, que prendó. Es decir, yo tengo una deuda, yo prendo mi auto. Bien, si el acreedor quiere el secuestro, pedir, aparte del embargo, pedir el secuestro como una forma de dar publicidad frente a los terceros, de que yo ya no tengo el vehículo y que no tengo precisamente porque me están ejecutando, ese acreedor tiene que dar fianza para asegurar los daños y perjuicios que se me podrían generar a mí, ¿verdad? Por toda una ejecución mal hecha, por ejemplo. Entonces esa fianza además se caracteriza porque está limitada, no es cualquier fianza. El legislador dijo, si el acreedor quiere secuestrar el bien antes de que haya una sentencia firme, tiene que dar o fianza bancaria, un aval bancario, o un certificado de depósito de título de deuda pública en el BRO. Se compra una moneda del tesoro, se deposita en el BRO y el BRO da un certificado de depósito por el monto, digamos, de lo que podría llegar a ser los daños y perjuicios. Bien, también existe la posibilidad de que ese acreedor trabe el embargo y que me designe a mi depositario. En ese caso, el acreedor no tiene que dar fianza o digamos ese tipo de garantía que establece la ley. Lo que se dice, se entiende a nivel doctrinario, es que si se pide, digamos, el desapoderamiento sin ofrecer garantía o con una garantía distinta a la prevista, es una potestad del tribunal dar o no esa garantía. Se ha interpretado de esa manera para dar un poco de elasticidad. Imagínense todos los bancos que tienen prendas van a tener a poner indisponible una suma de dinero mientras dure todo un juicio para poder, evidentemente, se veían perjudicados porque no pedían el secuestro. Entonces se ha interpretado, buscándole una interpretación que de alguna forma sirviera a los intereses, digamos, de que se pudiera hacer el secuestro, diciendo, bueno, si se pide, no se da la fianza que garantiza que pide la ley, el juez, analizando, acreditando como cualquier medida cautelar, digamos, el peligro de que este deudor es insolvente, lo vendo además, el juez puede igual determinar el secuestro. Lo que la ley dice es que si el acreedor da esa fianza, el aval bancario o el certificado de depósito, entonces ahí el juez tiene que necesariamente disponer el secuestro del vehículo. Y esto es hasta que saca la sentencia definitiva. Después de la sentencia definitiva, que resuelva o que esta primera sentencia quede firme o que después de la oposición se decida, entonces ahí el acreedor para pedir el secuestro no tiene que dar fianza de tipo alguno. Evidentemente que si se trata de vehículos automotores, recordar, digamos, esto más bien un recordatorio, que si es un vehículo automotor sin título, a veces pasa mucho, no sé, los kilómetros que no han hecho el título, la única forma que hay de dar publicidad es pidiendo el secuestro. Ese es el otro problema que existe, por eso los bancos cuando dan un préstamo para comprar y la garantía es una prenda, obligan a inscribir el título inmediatamente, porque entonces para evitar tener que pedir el secuestro precisamente. Si es un establecimiento comercial, alcanza con el embargo, ¿verdad? Porque se inscribe el embargo de establecimiento comercial y se trata de derechos incorporales, prestaciones de dar, hacer, un hacer. Entonces, la forma de dar publicidad es como si fuera un embargo de créditos, notificar a los deudores de ese crédito. Bien, ¿es posible embargar bienes distintos al prendado? Bueno, acá viene justamente toda la problemática,
porque Simón dice, no salvo que renuncie a la vía de apremio. En realidad lo que está diciendo Simón es, no salvo que renuncie al trámite de ejecución de la ley 17.228, más que la vía de apremio. Cuando está diciendo vía de apremio, está diciendo a esta ejecución, digamos, que es una ejecución que privilegia de alguna forma o trata de privilegiar al acreedor. No salvo que renuncie a esta ejecución. Si renuncia a esta ejecución y va a la vía de juicio ejecutivo común, no hay ningún problema. Él puede pedir prenda de cualquier bien. Dice, ¿por qué? Porque esto es un trámite de ejecución forzada y el gravamen solo, digamos, esta ejecución es solo porque tiene un gravamen contra un bien concreto, que es el bien objeto de la prenda. Entonces, si vamos a traer otros bienes, esos otros bienes no están comprendidos o privilegiados dentro de este tipo de ejecución. Eso sí, si el acreedor que pretende embargar otros bienes que no son el bien prendado renuncia a la vía de apremio, puede tener, digamos, embargo sobre cualquier otro bien. Claro, lo que pasa es que, cuidado entonces, que se puede interpretar que pedir un embargo sobre otros bienes que no son los prendados supondría inaplicabilidad de la ley 17.228. Otra posición contraria entiende que sí, que se puede pedir sobre respecto a otros bienes. ¿Y qué crítica le hace, digamos, el doctor Simón a quienes entienden que sí se puede pedir embargo sobre otros bienes? Dice, en realidad, para aplicar, digamos, el régimen de acumulación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tendría una ejecución privilegiada sobre bienes objeto de prenda de acuerdo a la ley, pero tendría que hacer una ejecución de esos otros bienes que no estaban prendados como si fuera una ejecución común. Pero como para llegar a una ejecución de un bien común tengo que transitar primero la vía de juicio ejecutivo. Es decir, imaginen, lo único que tengo prendado es mi auto, ¿verdad? Y el acreedor entiende que rematando mi auto no alcanza para cubrir el crédito. Entonces pide en esa ejecución, que la empezó por la ley 17.228, que además me embarguen un establecimiento comercial que yo tengo. Ahora bien, como el embargo del establecimiento comercial no está privilegiado, no fue prendado el establecimiento comercial, entonces para poder rematar el establecimiento comercial es de cajón, primero hay que seguir el juicio ejecutivo. Entonces tendríamos que estar marchando, como decían los mozos de la casilla, marcha un pancho, está marchando una ejecución prendaria por la ley 17.228. Y estoy pretendiendo ahora rematar un establecimiento comercial, pero para rematar tengo que hacer el juicio ejecutivo. Tengo un juicio de ejecución más un juicio ejecutivo. Tendría, para seguir los dos simultáneamente, que acumular expedientes. Para acumular expedientes tengo que ir a ver qué es lo que dice el 120 del Código y el 323, es decir, según lo que pretendiera, si pretendiera acumular acá en este mismo juicio o que empezara la ejecución en otro juzgado del establecimiento comercial y después pidiera que se juntaran los dos en uno, ¿verdad? Los dos expedientes en uno. Entonces tendría que seguir el trámite de mayores garantías, obviamente para el demandado mayores garantías. ¿Cuál es el trámite de mayores garantías para el demandado? Que tiene por un lado un juicio ejecutivo y por otro lado un juicio de ejecución. Obviamente el juicio ejecutivo, porque es el que no tiene limitación de defensas. La vía de juicio de ejecución tiene limitación de defensas. En consecuencia, por eso, dice Simón, entonces él estaría renunciando al trámite de la ejecución. Tendría que irse al juicio ejecutivo. Y además, da otro argumento, dice, cuando alguien quiere pedir un embargo sobre otros bienes que no están prendados, en realidad está probando lo contrario de lo que dice, porque para pedir embargo sobre otros bienes tendría que decir que el bien que está prendado es insuficiente. Y si el bien es insuficiente, porque aceptó
digamos, dar un crédito con una garantía insuficiente. Entonces, solo podría saber esto en términos reales una vez que remate el bien prendado, no se podría enterar antes, en principio. Y entonces, si recién lo sabe cuando el bien prendado fue rematado, entonces ya se acabó la vía del premio. Ahí arranca con un juicio ejecutivo independiente. Entonces, tengan presente entonces esta discusión. Cuidado porque, según esta interpretación, si pidiéramos un embargo sobre un bien no prendado en etapa de ejecución, podría ser interpretado como una renuncia al trámite de la ejecución y un retroceso en materia de proceso a lo que sería un juicio ejecutivo. Luego, digamos, no hay mayores diferencias con lo que es un juicio de ejecución de la vía de apremio con las particularidades que voy a mencionar a continuación. Como la ley solo habla de que hay una sentencia que es apelable, la doctrina ha tenido que, y la jurisprudencia, salir a interpretar qué pasa con las otras resoluciones que en vía de apremio normalmente son apelables, o que se entienden que son apelables, o que se interpreta pacíficamente que son apelables. Por ejemplo, con aquella sentencia inicial que no hace lugar a la ejecución, en que el deudor todavía no se enteró que lo están ejecutando, más allá de que haya recibido una intimación en fase previa. Bueno, acá la particularidad en esta ejecución de la 17228 es que Stepanisic interpreta literalmente la ley y en consecuencia para ella la única apelable es la sentencia que desestima el excepcionamiento y en consecuencia, es decir, cuando el deudor opone defensas y se las rechazan porque el juez dice son inadmisibles. Entonces, Stepanisic, la ley lo dice obviamente, Stepanisic dice la única apelable es esa. Todas las demás, y en consecuencia, entre las demás, aquella primera que después de la demanda, en vez de acoger la demanda y dictar sobre el fondo, rechaza la ejecución, en principio, dice, parece que es inapelable, porque no está prevista por la ley. Y Simón dice es interpretable, pero en todo caso entiendo que es una interlocutoria con fuerza definitiva y en consecuencia apelable con efecto suspensivo. Así que ojo, cuidado, porque esa primera sentencia podría llegar a considerarse que es inapelable. Eso, digamos, como diferencia con la vía de apremio. Luego, la otra diferencia que hay es que el plazo para interponer las excepciones en una ejecución prendaria sin desplazamiento, ¿verdad? Prenda inscripta 17228, es que el plazo no son 10 días, sino que son 6 días. Allí tenemos otra diferencia muy importante porque acorta el plazo. Luego, digamos, la limitación de las defensas es similar, digamos, a lo que ya se vio en la vía de apremio, todo el tema, digamos, y con la particularidad, digamos, que la que rechaza, si sustanciada, las excepciones, porque entiende, por ejemplo, que se planteó una excepción inadmisible, o porque entiende que no se acompañó la prueba documental que correspondía a acreditar, o por lo menos mencionar dónde estaba, esa es apelable. Y según, digamos, Stepanisic, repito, la única apelable. El trámite de las excepciones es el mismo que el de la vía de apremio, ¿verdad? La audiencia, en principio la remisión de que se hace en la ley es a la preliminar y a la complementaria, eso como regula. Stepanisic entiende que es una sola, como mucho, porque, digamos, acá solo va a haber prueba documental, entonces, en todo caso, es para el alegato y dictado de sentencias. Y luego, digamos, la otra nota importante es la eventual duda de si la sentencia definitiva en esta ejecución, o sea, la que ya resuelve las defensas del demandado, del ejecutado, si es apelable. Simón entiende, en una postura desde mi lado obviamente totalmente compartible, que es apelable. En cambio, Stepanisic
siguiendo al pie de la letra lo que dice la 17.228, entiende que no es apelable. En lo personal entiendo que sí es apelable porque, imaginen, si es apelable una sentencia que rechaza una oposición por inadmisible, ¿cómo no hace apelar una sentencia que eventualmente no hace lugar a la ejecución? Pero bueno, planteado está, digamos, la discusión que existe. Luego no hay mayores problemas con el tema de la casación y el juicio ordinario posterior. Aplican subsidiariamente las normas que estudiamos en la vía de apremio. Y como último comentario en este punto es que una vez que esta sentencia quede ejecutoriada, no importa si es la primera liminar cuando no hay oposición o cuando hay oposición esta otra que resuelve la oposición del ejecutado, a partir de ese momento el acreedor puede pedir el secuestro del bien prendado sin necesidad de tener que dar garantía de clase alguna. En cuanto al juicio ordinario posterior, la misma discusión que habíamos visto, si criterio amplio, criterio restringido, ¿verdad? Criterio amplio, que es el mayoritario, por suerte, a nivel de doctrina y jurisprudencia, es que se puede discutir todo lo planteado y lo no planteado. Decía entonces que todas las disposiciones que estudiamos, el tema del plazo de caducidad, por remisión son aplicables a este tipo de prenda. Nos queda por último analizar la prenda sin desplazamiento no inscripta. Y ya había adelantado que allí hay dos posiciones. Una, la del doctor Simón, que entiende que el régimen aplicable para esta prenda sin desplazamiento no inscripta es el del Código Civil y supletoriamente el Código General del Proceso, que supone transitar por la vía del juicio ejecutivo común si esa prenda reúne los requisitos como para configurar un título ejecutivo, y luego obviamente con la sentencia obtenida en el juicio ejecutivo acudir a la vía de apremio del 377 y siguientes. Y la otra posición de la doctora Stepanisic, que entiende que esta prenda sin desplazamiento no inscripta se regula igualmente por la ley 17.228, y su fundamento, el fundamento de la profesora Stepanisic, es que el título de ejecución no es la prenda, sino el documento donde surge el crédito. Recordemos que siempre la prenda es un contrato accesorio que garantiza a un contrato principal que indudablemente va a ser o un préstamo, un adeudo, etc. Bien, dice, el título de ejecución no es el contrato de prenda, es el documento donde está el crédito, donde se constituyó la deuda, donde alguien asumió una obligación de pagar una deuda, una cantidad de dinero líquida exigible. Y este documento, el crédito, se perfecciona entre las partes al momento de su otorgamiento. Y en ese sentido entiende que la inscripción no es un requisito constitutivo del derecho de crédito ni un requisito constitutivo del título, que solo tiene efectos o eficacia en relación a la oponibilidad a terceros, y porque además, dice la doctora Stepanisic, la ley no exige la inscripción. Bien, en resumen entonces, vamos a volver a repasar en pantallazo cuáles son todos. Habíamos visto ya los sistemas: la prenda con desplazamiento, entonces si el pacto de renuncia, ejecución extrajudicial, corredor de hueso rematador; si es sin pacto de renuncia, posición mayoritaria, juicio ejecutivo más vía de apremio de 377; posición minoritaria, vía de apremio, CGP 377. Prenda sin desplazamiento, si esa prenda es inscripta, trámite de ejecución previsto en la ley 17.228, que supletoriamente acude al CGP para lo que no esté previsto en la 17.228. Y si esa prenda no está inscripta, posición del doctor Simón, juicio ejecutivo más vía de apremio 377, posición de la doctora Stepanisic, ejecución de la ley 17.228. Particularidades que tiene la ejecución, en un comparativo, si comparamos la ejecución de la 17.228 en relación a la vía de apremio, repitiendo lo ya dicho, el tema del secuestro, la fianza que hay que dar, que tiene que dar el acreedor si quiere pedir el secuestro antes de la sentencia,
la problemática, digamos, que genera el pedir embargo de otros bienes, el tema de la sentencia que denega la ejecución, que según la doctora parece que es inapelable, el cambio que hay en el plazo para poner las defensas, ¿verdad? Y la sentencia definitiva que según la doctora Stepanisic no sería apelable, y la posibilidad de solicitar el secuestro sin dar garantías. Les dejo allí, digamos, recomendación de bibliografía para poder, digamos, profundizar en estos temas.